Todos tenemos una sombra. Es una regla simple del mundo, pero ¿qué pasa cuando tu sombra se cansa de seguirte? La mía aprendió a moverse por su cuenta. Ahora mismo, mientras te cuento esto, ella me observa desde la esquina de mi cuarto, inmóvil. Ya no sé cuál de los dos es el real, y tengo el presentimiento de que solo uno de nosotros va a ver el amanecer. Mi nombre es Dmitri y vivo en San Petersburgo. Si nunca has vivido un invierno ruso, no puedes entender lo que es la oscuridad de verdad. El sol se convierte en un recuerdo, un chiste que nadie entiende. Los días son apenas unas pocas horas de una luz gris y deprimente que se filtra a través de nubes perpetuas. El frío te muerde los huesos y la ciudad, con sus edificios imperiales y sus estatuas cubiertas de nieve, se siente como una tumba gigante y majestuosa. Yo vivo solo, en un apartamento de un edificio antiguo, de esos con techos altos y pasillos que parecen no tener fin. Siempre me he sentido un poco aislado durante el invierno, un poco paranoico. Es normal, todos aquí lo sienten. Lo llamamos la melancolía del invierno. Siempre creí que era solo eso. Estaba muy equivocado. Todo empezó hace unas semanas. Volví muy tarde a mi casa. La nieve caía suavemente, amortiguando todos los sonidos. Las farolas de la calle teñían el mundo de un naranja pálido y enfermizo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo raro en mi sombra. Se proyectaba larga y delgada sobre un muro cubierto de nieve y se movían lento. Había un retraso, una minúscula fracción de segundo entre mis movimientos y los suyos. Si levantaba un brazo, mi sombra tardaba un instante imperceptible en hacer lo mismo, como una mala conexión a internet. Me detuve me reí de mí mismo. Dmitri, te estás volviendo loco por el frío, me dije. Debe ser un truco de la luz, una ilusión óptica causada por la nieve que cae. Hice un par de movimientos exagerados, como un idiota en medio de la calle, y mi sombra me imitó a la perfección, aunque siempre con esa minúscula y retante latencia. Lo ignoré y seguí mi camino, pero la sensación de que algo estaba mal ya se había instalado en mi cabeza. Esa noche, la sensación me siguió hasta mi apartamento. Estaba trabajando en mi escritorio, con la única luz de una pequeña lámpara. Podía ver mi sombra proyectada en la pared de enfrente, y el retraso era peor, mucho peor. Me pasé una mano por el pelo. Mi sombra esperó un segundo entero antes de repetir el gesto. No era una imitación. Parecía que estaba considerando si copiarme o no. Me levanté y empecé a caminar por la habitación, observándola. Me seguía así, pero como un titiritero torpe que no sabe mover bien su marioneta. El miedo, un miedo real y primitivo, empezó a sentarse en mi pecho. Esto no era normal. Agotado y asustado, mi lógica era simple: sí, no hay luz, no hay sombra. Si no hay sombra, no hay problema. Apagué la lámpara de mi escritorio, luego la luz del pasillo. Una por una, apagué todas las luces de mi apartamento hasta que me vi sumergido en una oscuridad total y absoluta. Me metí en la cama, temblando, y me tapé hasta la cabeza. En la negrura total, me sentía salvo. Me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el latido de mi propio corazón. Pasaron minutos, quizá una hora. Estaba empezando a relajarme, a pensar que todo había sido una alucinación por el estrés. Y entonces lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, desde la esquina de la habitación donde había estado mi escritorio. Un sonido seco, como de tela rozando contra sí misma. El sonido de alguien moviéndose. Contuve la respiración, y en medio de la oscuridad total de mi cuarto, vi como una forma, más negra que la propia negrura, se despegaba de la pared. Vi la silueta de un hombre, mi silueta, ponerse de pie. Mi sombra ya no estaba en la pared, estaba de pie en mi habitación. Se había vuelto
sólida. Me quedé congelado en la cama, incapaz de moverme, incapaz de gritar. El aire en mis pulmones se convirtió en piedra. Ahí, en la oscuridad de mi propio cuarto, estaba de pie, una estatua hecha de noche, una silueta tridimensional con mi misma altura y complexión. No se acercó, no hizo nada, simplemente se quedó ahí, una presencia de negrura absoluta durante lo que parecieron años. Vi pasar la noche entera desde mi cama, en un estado de terror tan puro que trascendía el miedo y se convertía en una parálisis total. Solo cuando los primeros y débiles rayos de la luz gris del invierno de San Petersburgo se filtraron por la ventana, la figura comenzó a cambiar. Se aplanó, se estiró y, como si fuera humo, se deslizó por el suelo hasta pegarse de nuevo a mis pies, convirtiéndose otra vez en mi sombra normal y obediente. En cuanto hubo suficiente luz, salté de la cama y encendí todas las lámparas de la casa. Mi sombra estaba ahí, pegada a mí, comportándose como debía. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me hace llorar. Tenía que ser una alucinación, una pesadilla muy vívida, un episodio de parálisis del sueño. Eso era, tenía que serlo. Me pasé el día entero tratando de autoconvencerme, con todas las luces de mi apartamento encendidas, incluso con el sol pálido afuera. Me sentía ridículo, pero no podía evitar mirar constantemente por encima de mi hombro. Pero la ilusión de normalidad no duró mucho. El terror real no empezó con un ataque, sino con pequeños detalles equivocados. Salí a comprar comida y al volver, el libro que estaba leyendo, que yo sabía que había dejado sobre la mesa de la cocina, estaba en mi mesita de noche. Al día siguiente, encendí mi laptop y vi que el historial de búsqueda tenía páginas que yo nunca había visitado, artículos sobre la historia de mi edificio, mapas antiguos de la ciudad, pequeñas cosas que podrías atribuir a un despiste, a la falta de sueño, pero yo sabía que no era así. No estaba solo en mi apartamento. Empecé a verlo por el rabillo del ojo, una figura alta y oscura en el reflejo de una ventana que desaparecía cuando me giraba, una silueta que se asomaba desde el pasillo y se retiraba en el instante en que la miraba. Él, o eso, se movía por el apartamento cuando yo no estaba, o cuando creía que no lo veía. Parecía estar estudiándome, aprendiendo mi rutina, hurgando en mi vida. No era solo mi sombra, un espía que llevaba mi misma forma. El punto de quiebre, el momento en que supe que estaba perdiendo la cabeza o la realidad misma, ocurrió en el baño. Había estado evitando los espejos durante días, pero esa mañana necesitaba afeitarme. Me armé de valor y me paré frente al espejo del baño. Me miré. Mi reflejo era normal, me imitaba a la perfección. Solté un suspiro de alivio. Quizá de verdad estaba mejorando. Y entonces lo vi no en mi reflejo, en el reflejo del cuarto detrás de mí. En el umbral de la puerta del baño, dentro del espejo, estaba la silueta negra y sin rostro, observándome. Giré la cabeza bruscamente para mirar la puerta real. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Con el corazón latiéndome en la garganta, volví a mirar el espejo. En el mundo del reflejo, la criatura estaba parada en mi puerta, y entonces hizo algo que rompió mi mente en 1000 pedazos. Lentamente, la figura oscura levantó una de sus manos largas y delgadas, y con un gesto deliberado y casi burlón, me saludó. Después de lo del espejo, rompí en pedazos el espejo del baño. Luego, cubrí con sábanas todas las superficies reflectantes de mi casa, el televisor, las ventanas, incluso los cuadros con cristal. Ya no intentaba buscarle la lógica. Sabía que no estaba loco. Sabía que esa cosa era real y que vivía conmigo. Mi vida se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante. Ya no lo veía solo por el rabillo del ojo. A veces entraba en mi cuarto y lo encontraba sentado en mi silla, inmóvil, o me despertaba en mitad de la noche y lo veía de pie a los pies de mi cama.
una columna de oscuridad observándome. Nunca me toca, nunca me atacó. Su tortura era mucho más sutil. Era un ladrón de identidad. Un día, encontré que había respondido a un correo del trabajo, imitando mi forma de escribir a la perfección. Otro día, lo vi frente a mi librero, pasando lentamente sus dedos sin rostro por los lomos de mis libros favoritos, como si estuviera absorbiendo mis gustos, mis pasiones. Lo peor fue cuando empecé a sentir que el cambio iba en ambas direcciones. A veces, miraba mis propias manos y por un segundo me parecían más oscuras manos Zelaides. Tenía pensamientos que no se sentían míos, recuerdos de observar mi propio cuerpo desde la esquina de la habitación. La línea entre Dimitri y la sombra se estaba borrando. No era una invasión, era una fusión. Nos estábamos convirtiendo en la misma cosa, y yo estaba perdiendo la batalla por mi propia alma. Me di cuenta de que no quería reemplazarme, quería unirse a mí. Y eso me lleva a hoy. Te estoy grabando esto desde mi escritorio. La paranoia, el miedo constante, casi todo eso ha desaparecido. Ha sido reemplazado por una extraña calma, por una resignación. Al final, entendí que no se puede luchar contra uno mismo, no se puede ganar. Solo podíamos fusionarnos, convertirnos en uno. El proceso ya está casi terminado, ya casi no hay diferencia entre nosotros. Es pacífico a veces, incluso olvido cuál de los dos era el que tenía miedo al principio. Pero hay una última diferencia, una pequeña cosa que me recuerda que la fusión aún no es total. Hay una forma de saber cuál de los dos está hablando contigo ahora mismo. Levanto la mano para saludar a la webcam, para saludarte a ti. Un gesto simple y amistoso. Pero si pudieras ver mi reflejo en la pantalla oscura de mi computadora, verías que él ya no me imita. Él ya no levanta la mano. Mi reflejo simplemente se queda ahí, mirándome, y con una lentitud insoportable empieza a sonreír. Gracias por escuchar esta historia. Te invito a que te suscribas a Modo Misterio y así poder descubrir los secretos que se ocultan a tu alrededor.